Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy, 31 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en voz de lo Supremo. El título de hoy es ¿Reconoces tu llamamiento? La cita la encontramos en Romanos 1, versículo 1, donde dice apartado para el Evangelio de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias de todo corazón por tu amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias por mostrarnos la luz, el camino, por mostrarnos a la persona y la obra de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias también por llenarnos de tu Espíritu Santo. Gracias por sus consejos, por su guía, por su cuidado, por todo lo que haces por nosotros, para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de nuestro ser, de nuestro yo, para poder ser como Cristo, poder hacer como Cristo, poder sufrir, poder luchar, poder caminar, poder hacer todo como tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, empieza así nuestro devocional de hoy. Dice, nuestro llamamiento no es primariamente a ser santos, sino es a ser proclamadores del Evangelio de Dios. Lo que tiene una primordial importancia es que el Evangelio de Dios sea reconocido como la realidad permanente. Vamos a ver, a medida que vamos avanzando un poquito, que muchas veces se nos puede voltear el propósito o podemos simplemente estar de alguna manera al revés, tratando de alcanzar algo que a la larga no viene a ser la prioridad. Porque tenemos que ver cuál es la causa de todo, cuál es, claro, el efecto, pero cuál es la prioridad y lo que no debemos poner por delante. Entonces, entendamos que aquí el hermano Oswald Chambers está tratando de ayudarnos a comprender el llamamiento, que nunca es ni siquiera enfocarnos en nuestra santidad, sino tener presente que el plan de redención, que lo que Dios está haciendo y ha hecho, esa es la realidad permanente, lo que nunca puede cambiar. Dice, la realidad no es bondad humana, ni santidad, o sea, la realidad no es estar enfocado, no es estar tratando de conseguir la bondad humana, los cambios, ni la santidad, ni cielo, ni infierno. Nada de esto debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios. La realidad es la redención. A veces me pregunto cuánto tiempo pasó en tu vida, porque sé cuánto tiempo pasó en mi vida cuando mi cristianismo no estaba enfocado en la redención, porque realmente no tenía un conocimiento ni siquiera de lo que significaba profundamente la redención, o el plan de redención, o el redentor de la redención. Pasé muchos años y sé que muchas de mis amigas me confirman lo mismo, que pasaron muchos años aún en los caminos del Señor sin conocer, sin reconocer, saber o entender el plan de la redención. Y aquí el hermano nos está diciendo, y esto fue escrito hace más de 100 años creo, la realidad no es bondad humana. Este no es el enfoque, como digo, ni siquiera nuestra santidad, ni el cielo, ni el infierno, todo lo que muchas veces pasa a ser nuestro enfoque. La realidad es la redención. Bueno, continúa, dice, percibir esto es la necesidad más vital para el obrero cristiano de la actualidad. Repito, esto fue escrito hace como 100 años. ¿Cuánto más en nuestra actualidad reconocemos
que la necesidad más vital para el obrero cristiano es quitar los ojos de sus propios intereses, aún los intereses buenos y sanos como la bondad humana y la santidad, pero no dejar que nada de eso se vuelva el enfoque, que nada de eso sea lo que nos tiene a nosotros ocupadas, porque eso todo vendrá a ser el efecto de la redención y no la causa de tal. Entonces, regreso, percibir esto, es decir, el enfoque de la redención, que es lo único permanente, dice, percibir esto es la necesidad más vital para el obrero cristiano de la actualidad. Fíjense, como obreros hemos de acostumbrarnos al hecho de que la redención es la única realidad. La redención, aquel plan a través del cual Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer como Redentor. Y luego descubrimos que el Redentor es el creador de los cielos y de la tierra, de todo, el gran soberano. Dice, la santidad personal, que a veces se puede volver nuestro enfoque, nuestra meta, inclusive nos podemos consumir con esto. La santidad personal, cómo yo puedo avanzar, cómo puedo madurar, qué puedo hacer, todo eso nos puede desviar del camino. Dice, la redención es la única realidad. La santidad personal es un efecto, ¿ven? Efecto de la redención y nunca su causa, ¿verdad? Porque si esto dejamos que se ponga patas arriba, se vuelve al revés, bueno, terminaremos con un mensaje de obras y de mérito y no un mensaje de gracia mediante la fe. Dice, si ponemos nuestra fe en la bondad humana, nos hundiremos cuando llegue el momento de la prueba. Realmente, al menos que tengamos claro lo que es el plan de redención, la roca de nuestra salvación, en quien todo el plan de redención está armado, completado, consumado, Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando nosotros estamos paradas en cualquier otra cosa que no sea el Señor Jesucristo como roca, ciertamente vendrá una tormenta y caeremos en medio de la prueba. Dice, Pablo no dijo que él mismo se había separado. No, él dijo que cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Esto lo encuentran en Gálatas capítulo 1, versículo 15, donde Pablo está claramente verificando que él mismo no se llamó al apostolado. O sea, él no se dedicó a nombrarse siervo de Dios. Fue Dios quien tuvo a bien en su voluntad y su momento y su tiempo perfecto revelar a Jesucristo en Pablo, revelárselo a Pablo y en Pablo también. Dice, no estaba excesivamente interesado, es decir, Pablo, en defender su propio carácter, ¿verdad? Esto lo tenía sin cuidado porque sabía que Dios defendería su propio carácter y que, bueno, le costaría, obviamente, estar aferrado a Cristo Jesús y compartir su mensaje. Le iba a costar con su propio pueblo, le iba a costar con las personas que no lo entenderían, ¿verdad? Que su celo sería tomado por cualquier otra cosa. Y bueno, pero a Pablo no le preocupaba esto por encima de predicar el evangelio de Dios. Dice, en tanto que nuestros ojos se centren en nuestra propia santidad personal, nunca nos acercaremos siquiera a la plena realidad de la redención. Parece mentira, lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de un entendimiento tan amplio. Somos finitos, se nos hace difícil, solo podemos tener una prioridad, no podemos tener dos prioridades. Entonces, el hermano aquí nos está diciendo, nuestra propia santidad, madurez, avance, servicio, o eso será la prioridad, o el plan de redención, el Redentor, la redención será nuestra prioridad. Dice, los obreros cristianos fallan porque anteponen el deseo de su propia santidad al objetivo de conocer a Dios. Y conocer a Dios
está aquí equivalente nuevamente de redención, del plan de redención, a través del cual Dios escogió darse a conocer. Dice, no me pidáis que dedique todo mi esfuerzo en proclamar la realidad de la redención en favor de la sucia humanidad que me rodea. Esta es una actitud que muchos de nosotros obviamente tenemos y podemos tener. De pronto ni lo hemos pensado. Somos un poquito o bastante como Jonás, que Dios lo mandó a predicar el evangelio a Nínive, donde estaban sus enemigos, estaban personas que en realidad odiaban a Dios y odiaban también al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo envió porque, como dice el hermano, la redención, esta es la prioridad. Entonces, miren otra vez cómo nosotros podemos estar pensando así, como decirle a Dios en silencio, no me pidas que dedique todo mi esfuerzo en proclamar la realidad de la redención, es decir, que Dios estaba reconciliándose con el mundo en Cristo Jesús a través de ese sacrificio vicario, expiatorio, sustitutivo, que en Cristo Jesús Dios estaba ofreciendo el perdón de pecados a esta sucia humanidad que me rodea, que nosotros, siendo salvos, muchas veces nos portamos así. Lo que persigo es todo aquello que Dios pueda hacer por mí para hacerme más deseable a mis propios ojos. ¿Sabes que esto muchas veces puede ser el enfoque? Que no queremos obedecer lo que Dios nos está mandando a decir o hacer, es decir, extender el plan de redención, de salvación al mundo entero, si no queremos más bien nosotros enfocarnos en nosotros, en volvernos esa persona perfecta, santa, deseable para ser ante nuestros propios ojos como la mejor persona posible, inclusive ante los ojos de otras personas. A nosotros no nos podemos encargar de eso, Dios es quien se encarga de eso. Cuando nosotros nos invertimos y nos dedicamos a compartir con otros pecadores cómo Dios nos perdonó a través del plan de redención. Hablar de esta manera es una señal de que la realidad del Evangelio de Dios no ha comenzado ni a rozarme. A veces este tipo de cosas nos pueden ofender, pero bueno, ¿por qué no ir al Señor y pedirle que Él nos aclare y que Él nos muestre en realidad qué es lo que está pasando con nosotros y en nuestra vida? ¿Acaso Dios no disciplina a los suyos? ¿Acaso Dios no quiere corregirnos, lo cual necesitamos siempre? Todas, ¿verdad? Dice, esta forma de pensar no revela un total abandono en las manos de Dios. ¿Qué forma de pensar? Lo que acabamos de hablar, que nuestro enfoque está en desarrollarnos, en volvernos la mejor persona posible, en lugar de hacer todo lo posible por alcanzar al perdido con el plan de redención. Dice, Dios no puede librarme mientras mi interés se centre en mi propio carácter. Pablo no estaba obsesionado en sí mismo. Estaba absolutamente abandonado, totalmente rendido y separado por Dios para un solo propósito. Él sabía que Dios se encargaba de él. Él no estaba preocupado tratando de autoprotegerse, no estaba tratando de esmerarse en ser la mejor persona. Sabía que Dios lo había llamado, que él tenía un propósito y que Dios se encargaría del resto. El propósito de Pablo, claramente, él lo tenía, que era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si van y ven Romanos capítulo 9, versículo 3, encontrarán donde Pablo está diciendo, yo desearía cualquier cosa, pasaría por cualquier dolor, por cualquier insulto, pasaría por cualquier rechazo, pasaría por lo que tenga que pasar, con tal de que aquellos que son de mi linaje según la carne pudieran conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que bueno, espero que esta sea nuestra actitud. Espero que Dios nos ayude a abandonarnos por completo, que el enfoque sea el plan de redención, compartirlo con el mundo entero y que descansemos de que Dios se encarga de nosotros en todo el sentido de la palabra. Bueno, gracias por haber compartido este tiempo.
con el devocional, ¿verdad? Conmigo. Y bueno, espero compartir el de mañana. Ya empezamos el mes de febrero y el título es El llamamiento de Dios. Bueno, que estés bien y hasta entonces que Dios te bendiga.